Ok, entonces esta parte que acabamos de comentar ahorita es el fundamento de la presión y de esta variable que vamos a medir. Ahora, a continuación vamos a ver cuáles son las escalas en las que yo puedo manejar la presión. Ahora, para esto, en función de la información que por aquí les subí a Teams y de donde les dije del libro que tenían que estar estudiando, leyendo, viene un diagrama parecido a esto. Ahora, este diagrama, jóvenes, nos va a relacionar nos va a relacionar las presiones. Una de las primeras presiones que yo debo de conocer independientemente de que el proceso sea el mismo que yo tenga en toda la República a lo largo de 5 o 10 ciudades en la República, yo debo de conocer esta parte, mi presión atmosférica. ¿Por qué es importante conocer la presión atmosférica, jóvenes? Porque esta presión atmosférica a nosotros nos va a definir un cero relativo. Este cero relativo, ahora sí, a partir de este punto, yo ya puedo tener ahora las presiones manométricas y puedo tener ahora qué son mis presiones de vacío. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que a partir de este cero relativo voy a tener presiones positivas y a partir de él voy a tener presiones negativas. Entonces, vean, ya tenemos escalas para el caso de la presión. Las escalas que ustedes van a tener es una escala relativa y si hay algo relativo debe de haber algo que absoluto. Entonces voy a tener escalas relativas y escalas absolutas. Escala relativa voy a tomar como referencia la presión atmosférica, que esta a nivel del mar es de 760 milímetros de mercurio y a nivel de la Ciudad de México es de 585 milímetros de mercurio. Entonces, esta presión relativa puede ser una presión manométrica o una presión de vacío o negativa. La presión absoluta, ahora sí, ¿desde dónde va a partir mi presión absoluta? Desde este punto, mi cero absoluto. Entonces, ahora vámonos a lo siguiente. En base a este diagrama que tenemos aquí, jóvenes, ¿cómo puedo yo definir una presión manométrica? ¿Cómo la definiríamos? Pues la diferencia de presión que hay contenida en un tanque, o por así decirlo, menos la presión atmosférica. Ah, no, la atmosférica menos la presión que hay en un tanque, creo. Ok, si hacemos eso, yo ya estoy hablando de una presión absoluta. Ya no sería manométrica. Observen el diagrama bien. Vean, de este lado tenemos los valores relativos, de este lado van los absolutos. Hasta ahorita llevamos dos ecuaciones. Presión es igual a fuerza por unidad de área y presión es igual a densidad, gravedad por altura. Y aquí aparece otra ecuación. Si yo quiero conocer la presión absoluta en un proceso, debo de conocer la presión atmosférica, la que yo tengo aquí. Y debo de conocer la presión manométrica. Si esa presión es manométrica, es positiva, aquí va a ser presión atmosférica más la manométrica. Si la presión relativa es negativa, va a ser presión atmosférica menos la presión de vacío. Esta manométrica es una positiva
Y si yo ocupo el menos, es una presión negativa. Vean, lo relativo. ¿Desde dónde voy a empezar a medir lo relativo? A partir de aquí. ¿Desde dónde voy a empezar a medir lo absoluto? Desde aquí. Abajo de lo absoluto ya no hay nada. Todo lo que yo quiera medir de aquí hacia arriba. Entonces, nuevamente regresamos. ¿Cómo puedo yo definir esa presión manométrica? ¿Y cómo defino una presión de vacío en base a este diagrama, jóvenes? Podría ser la presión que hay de, de diferencia entre nuestra presión que en este caso no, porque es la presión relativa. Bueno, sí, la diferencia que hay entre la presión relativa con la presión que estamos midiendo. A ver, nuevamente, miren, estas dos presiones que yo tengo aquí, tanto la manométrica como la de vacío, o la positiva y la negativa, son presiones relativas. Esta es una escala relativa. Esta que yo mido de aquí en adelante, esta es una escala absoluta. ¿Quién me define el cero relativo, jóvenes, en este diagrama? Nuestra presión de nivel de mar. La presión atmosférica. Y la presión atmosférica. Si yo lo quiero poner en un término genérico, sería la presión atmosférica local. Si yo estoy a nivel del mar, Rosas, la presión que me lo va a definir son 760 milímetros de mercurio. Si yo estoy aquí en la Ciudad de México, esa presión van a ser 585 milímetros de mercurio. De acuerdo. Entonces, más o menos tiene la idea, Rosas. Vale, señores, pongan a funcionar la ardilla. Sería la presión atmosférica local menos la presión que vamos a medir. ¿No, Basilio? Aquí también me doy cuenta de que no han leído nada de la información que les he subido, ni lo que les pedí que leyeran del libro. ¿Cómo definimos esas presiones, jóvenes? Ahí en el diagrama lo podemos ver. La presión diferencial respecto a la presión atmosférica local. No, esa es otra presión, la presión diferencial. Apenas vamos para allá, Arturo. La presión manométrica sería toda aquella que esté por encima de la presión relativa, o sea, local. Relativo. Relativa local, o sea, Ese relativo local, Mata, ¿quién lo define? pues el lugar en donde estemos, ¿no? Por Ajá. ejemplo, aquí en la Ciudad de México dice que es 585 milímetros de mercurio. Ajá.
A nivel del mar, la presión sería 760. ¿Y esa presión cómo se llama, Marta? Presión atmosférica. Ok. Entonces, ahora sí, con el concepto de presión atmosférica, defíname la presión manométrica, así como la definió hace un momento. Sería todo un número, bueno, sería la presión por arriba de la presión atmosférica, Cualquier presión mayor a quién a la presión atmosférica, es una presión manométrica. manométrica. ¿Sí? Aquí está el cero relativo, jóvenes. Todo lo que yo mida que sea mayor a la presión atmosférica es una presión manométrica. Ahora, ¿cómo defino la de vacío? Todo lo que esté por debajo de la Cualquier presión atmosférica, presión que sea ¿qué? Menor. que esté por debajo de la presión atmosférica, En términos así más de ingeniería, que sea menor. Que sea menor. menor a la presión atmosférica. Es una presión de vacío. Toda presión, la presión manométrica va a ser cualquier presión mayor a la atmosférica. La presión de vacío, cualquier presión menor a la presión atmosférica. Y ya tenemos definidas esas dos presiones. Ahora viene la pregunta. ¿Ubican una presión manométrica o positiva y ubican una presión negativa o de vacío? Sí. A ver, dígamelas, Arturo. O sea, ejemplo o unidad. Ajá. Sí, ejemplo. Por ejemplo, manométrica puede ser en un extintor. El gas o sólido en polvo que contiene el extintor está a una presión mayor a la atmosférica. Ajá. Ahí tengo una presión manométrica. Y de vacío, por ejemplo, en una aspiradora. Ok, una aspiradora. Estoy ocupando la parte de donde la máquina o el ventilador o compresor que tiene está jalando el aire. Ok, son dos ejemplos. ¿Alguna otra presión manométrica de vacío que ubiquen rápidamente, jóvenes? La bombilla, Por ejemplo, bombilla. la incandescente, ¿no? Ok, ¿a qué presión está? Adentro está en el vacío, ¿no? Ok, tiene una presión menor que la atmosférica. Ok, ahí hay una aplicación del vacío. ¿Cuál otra, jóvenes? En las llantas de los autos, bicicletas, motos, ¿A qué presión están? una presión manométrica. Una presión manométrica mayor que la atmosférica. Por eso cuando se nos poncha una llanta, ¿qué es lo que le pasa al aire que tenemos? Sale, ¿no? Porque siempre, ojo señores, aquí viene un punto importante. La presión siempre va a ir de la zona de presión alta a la zona de presión baja. Ok. ¿Algún otro ejemplo de presión positiva y negativa, jóvenes? En unos tanques de gas, en un compresor. Ok, son positivas. Ok, todos inhalen. ¿Qué presión generaron? De vacío. ¿Por qué de vacío, Basilio? A ver, explíqueme. Es correcto, pero ahora explíqueme por qué. Porque acabo de mencionar que toda presión, en la presión más alta va a la presión más baja. Ajá. Entonces, al momento de inhalar, está ingresando a tu cuerpo una presión mayor a la de tu cuerpo. Que es la presión atmosférica, ¿no? El cero relativo. Y usted está generando en sus pulmones, al momento que inhalan, están generando una presión negativa para que entre el aire. Ahora exhalen. ¿Qué presión están generando? Manométrica. Manométrica. Una positiva para que el aire ahora salga y venza la presión atmosférica. Vean, desde que les dieron su primera nalgada cuando nacieron y que querían escucharlos llorar, ya estaban generando presiones positivas, negativas, positivas, negativas. Ahora sí,
Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Entonces, por ejemplo, los globos de helio generan una presión al vacío. No, tienen una menor densidad, por eso flotan. Okay. Bueno, eso sí sabía, pero pensé que generaban ese efecto. Si fuera de vacío, se colapsaría el globito, ¿no, Rosas? Sí. Sí, porque iría de la presión más alta a la más baja, ¿no? Y están a presión, pero la densidad del aire, la densidad del helio es menor que la del aire. Por eso flota. Ok. Otro ejemplo, jóvenes. ¿Alguien tiene algún sobrino, algún primo pequeñito o un hermano menor que le haya tocado verlo desde, no sé, unos meses? Sí. Cuando a un niño le enseñan a tomar de un vaso, ¿qué le dan? Los entrenadores o la mamila. Ahora sí, un popote, un vasito entrenador. Para que el niño tome el líquido que tiene en el vaso, ¿qué presión genera? Una presión negativa. Una presión negativa para que succione el líquido. Y ya estaban ustedes todos emocionados que el niño ya sabía tomar con popote, ¿no? Hasta les tomaron un video, una selfie con él, no sé qué tanto rollo. El niño ya aprendió a tomar con popote. Una vez que el niño aprende a tomar con popote, ¿ahora qué hace? Va cambiando el vaso. Hasta que lo cambia por una caguama ya cuando está en el cine. Sigue el niño, ya tomó con popote. ¿Qué hace después de que aprende a tomar ya con el popote? ¿Lo cambian a un vaso normal? Previo a eso, No sé cómo se llama ese vasito. ¿Un vaso de plástico? no. Ya aprendió a tomar con popote, ya succiona el líquido que tiene el vaso. Ahora, ¿qué hace el niño? Pues en mi caso, mi sobrina se pone a jugar con él, lo succiona y lo empuja. Ok, ahora empieza a hacer travesuras, ya empieza. Ahora le sopla. ¿Qué presión genera cuando le sopla el popote? ¿Una manométrica? Una manométrica. Y van a empezar a salir burbujas ahí del agua, ¿no? Y ya con eso entretienen al niño por unos 2, 3 días. Ya después empieza a hacer otras travesuras. Vean, ahí cuando ustedes están tomando el agua con un popote, o están tomando refresco con un popote que ahora son hasta de no sé qué material para que no contaminen, ahí estamos generando una presión de vacío. Cuando el niño ahora le empieza a soplar para empezar a hacer burbujas y a jugar con el fluido o el líquido que está en el vaso entrenador, él está generando una presión ahora como manométrica. Con una presión de vacío toma el agua del vaso. Con una presión manométrica ahora se pone a jugar. Ya tenemos entonces definidas y vistas aplicaciones de estas dos presiones en la vida cotidiana. Ahora la pregunta, jóvenes, ¿cómo define una presión atmosférica? Y está definida esta, y está definida esta. Ahora, ¿cómo definimos a la presión atmosférica? Como una presión neutral. ¿No, Mata? Vean lo que tengo aquí a nivel del mar. Vean lo que tengo aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo pudiera definir esa presión? Como la presión que ejerce la Tierra en cierto punto determinado. Ajá. La presión que ejerce la Tierra. Más o menos correcto. Ahora vamos a ir afinando esa definición.
¿Quién ejerce esa presión, señor? ¿No la genera la misma atmósfera? Ok, en la atmósfera, ¿qué hay? ¿Qué respiramos? Oxígeno, nitrógeno y Aire. Es aire. esa mezcla de oxígeno, nitrógeno, argón y otros más. Entonces, vean, vamos a ubicarnos aquí. Este es el nivel del mar. Acá yo ando en la Ciudad de México. Regreso, ahora sí que me voy a Acapulco. Llego aquí. Por acá está la atmósfera, los no sé cuántos kilómetros. Aquí en la parte de arriba, yo voy a estar en la CDMX. ¿Qué columna de aire tengo? ¿Ya vieron? Ahora me ubico en el nivel del mar. ¿Qué columna de aire tengo? ¿Dónde es mayor la columna? ¿En la Ciudad de México o a nivel del mar? A nivel del mar. Nivel del mar. Por eso a nivel del mar yo tengo una presión atmosférica mayor, 760 milímetros de mercurio. Conforme yo voy subiendo respecto al nivel del mar, esa presión atmosférica va a reducirse. Porque yo aquí en la Ciudad de México ando alrededor de 2.240 metros sobre el nivel del mar. Entonces, si yo ando, por ejemplo, en Acapulco, voy a tener una presión alrededor de 760 milímetros columna de mercurio. Si yo ando, por ejemplo, en Chetumal, que es una bahía que está a nivel del mar, voy a tener también esta presión. Si yo me ubico en Querétaro, voy a tener una presión, ahora sí, un poco más grande que en la Ciudad de México, porque no estoy a 2.240 metros, ando como a 1.600, 1.800 metros sobre el nivel del mar. Entonces voy a tener un valor menor que 560, pero mayor que 585. Entonces, ¿cómo puedo definir ahora la presión atmosférica? Es la presión que ejerce el peso de la columna de aire que tenemos sobre nosotros. Y listo, ya aquí tenemos definidas, ahora sí, otra presión más, presión atmosférica. Por eso también a esa presión atmosférica le llamamos presión local. Ahora sí, jóvenes, ¿cómo definiría una presión diferencial? Sería la diferencia entre la presión atmosférica con la local. Ok, vea cómo tenemos aquí la presión diferencial, señor. Esa presión diferencial, vean en dónde le estamos poniendo aquí, entre dos puntos A y B. Ahora vean entre los puntos C y D. Esta puede ser una presión diferencial, la que acabamos de pintar aquí entre puntos C y D. Sí. ¿Sí? Es una delta P también. Sí, porque hay una diferencia de presiones. Tengo ahora una presión manométrica y una presión de vacío, C, D, E y F. ¿Esta es una presión diferencial, jóvenes? También es una delta P. Ahora sí, ¿cómo defino una delta P? La diferencia entre dos presiones distintas. ¿Ok? La diferencia entre una presión mayor y una presión menor. menor.
Esa presión mayor y esa presión menor pueden ser dos presiones manométricas como las que tenemos aquí. Pueden ser dos presiones de vacío como las que tenemos aquí. O puede ser una presión manométrica y una presión de vacío. Y ahora sí, ¿cómo defino una presión absoluta? Cualquier presión que yo mida respecto al cero absoluto. Esa es una presión absoluta. Si esa presión absoluta es mayor que la presión atmosférica, voy a tener una presión manométrica. Si esa presión absoluta es menor que la presión atmosférica, voy a tener una presión de vacío. Vean aquí, tenemos mi presión de vacío. Este es mi cero y hacia acá empiezo menos 1, menos 2, menos 3, menos no sé cuántos milímetros de mercurio. Estoy aquí, empiezo hacia acá, no sé cuántos milímetros de mercurio, cuántos kilogramos centímetro cuadrado, cuántos bars. Pero vean, cuando ya sumo esta atmosférica, si esta atmosférica más esta manométrica me va a dar como resultado ¿qué? La absoluta, ¿ya vieron? Cuando ahora yo hago ¿qué es? La atmosférica, le resto la de vacío, voy a tener ¿a quién? A la absoluta acá. ¿Preguntas, dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Cuál es el cero absoluto? Ok, a ese cero absoluto también se le llama un vacío perfecto. Ahora sí, imagínense que usted tiene un tanque. O bueno, vamos a poner el siguiente ejemplo. Si compran una botella de agua, de esas de medio litro, 250 mililitros, del volumen que ustedes gusten, ya la dejan vacía. Ya no quedó con agua, ya quedó la botella vacía. Ahora, yo quiero generar un vacío. ¿Qué le tengo que hacer al aire que tiene adentro esa botella? Sacarlo. Ok. A esa botella de agua, ¿cómo le sacarían el aire, Basilio, jóvenes? Se aplastan. ¿O de qué otra forma? Succionando. Pónganse en la boca, succionen el aire y ¿qué le va a pasar a esa botella de agua? Se va a comprimir. Se va a colapsar. Están generando vacío. Ahora, ¿cómo genero ese cero absoluto? Hagan de cuenta, tengo un tanque cerrado. Aquí de este lado le pongo una bomba de vacío, que así se llama. Y esta bomba de vacío, ¿qué es lo que va a empezar? A tomar el aire de aquí y lo va a sacar. Aquí yo voy a tener un manómetro. Ese manómetro va a empezar a medir presiones negativas. Cuando yo saco todo el aire de aquí hasta la última molécula de aire o de oxígeno, nitrógeno, trazas que quede aquí, es en donde yo ya voy a tener mi cero absoluto, vacío perfecto, que es este que tenemos acá, jóvenes. En el espacio, ¿qué presión tenemos? Casi andamos en el cero absoluto, no hay nada, ¿no? Entonces, cuando yo tengo un transmisor de presión absoluta, el diafragma lo ponen de un lado a la presión del cero absoluto.
y a partir de ahí empieza a medir el transmisor de presión absoluta. Pero si ustedes van a hacer vacío, jóvenes, tengo que calcular bien el espesor de esta pared. Porque si no, ¿qué es lo que va a pasar? Este tanque también se puede colapsar, así como cuando ustedes se acaban, ahora sí, la botella de agua y chupan el aire que tienen ahí, que la botella se aplasta. Entonces, este espesor debe de estar calculado de forma adecuada para que yo no vaya a tener ningún problema aquí. Profe, me imagino que también deberían de las conexiones, por ejemplo, si tiene válvulas o cosas así, también se llegarían a colapsar, ¿no? No se llegarían a colapsar, Basilio. Ese punto, cuando ustedes hacen vacío, hay procesos en donde ustedes tienen que controlar el vacío. ¿Qué es lo más complicado? Controlar el vacío, porque cualquier fisura que lleguen a tener, se rompe el vacío. Entra presión atmosférica y ya valimos. Ahora vamos a poner un ejemplo, jóvenes. Ahora sí que aprovechando que andamos con este rollo del COVID y todo este... Imagínense que yo estoy en un laboratorio en donde están estudiando este virus. Este laboratorio va a estar al interior de un edificio. Ese laboratorio debería de estar a una presión positiva, a una presión negativa. ¿Y por qué? Pues del lado de quienes lo estudian debe estar en una presión positiva, si no, se morirían. Y del lado de donde están estudiando el virus debería estar una presión negativa para que aíslen cualquier otro tipo de partícula que pueda interactuar y solo puedan ver el virus. Es correcto, Gabino, es correcto, Arturo. Debo de estar adentro del laboratorio a una presión negativa. Así cuando yo abro la puerta, ¿qué es lo que va a hacer el aire? ¿Va a salir o va a entrar? Va a entrar. Va a entrar. Y los virus que yo tenga ahí, si se me escapó alguno, no va a salir de ese cuarto. Igual si trabajo con bacterias, con virus, lo debería de tener con una pequeña presión de vacío. Con que yo tenga unos 10 pascales de vacío es suficiente. Vean, área médico-biológicas. Negativos en los cuartos en donde yo tengo que estar haciendo un estudio con bacterias, con hongos, con virus. Ahora vámonos a algo electrónico, donde hacen los microprocesadores y todo este rollo, lo de la electrónica. Los semiconductores. Ándale, semiconductores. ¿Estaré a una presión de vacío o a una presión positiva? Pues están a una presión positiva, tienen un flujo de aire demasiado alto circulando por toda la habitación para que no caiga ninguna partícula sobre los waffles de silicio. Ajá, sobre los componentes electrónicos. Entonces ahí yo con que le pongo una presión de 1 milímetro, 1 centímetro columna de agua, ¿qué es lo que voy a hacer cuando abra? Ahora la presión va a salir del cuarto hacia el exterior y no va a entrar ningún polvo, partícula que contamine la parte electrónica. Entonces vean ahora esos cuartos limpios, cómo dependiendo de lo que ustedes estén manejando al interior, jóvenes, deben de controlar una presión positiva o una presión negativa. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Preguntas, comentarios, los escucho.
No, profe. Y ya ven, cuando nosotros hablamos de presión así como que, es presión, no pasa nada, ¿no? Pero vean la importancia que tiene esta variable. Todas las variables son importantes. Claro, van a ser importantes dependiendo del área o del proceso en donde ustedes estén trabajando. Puede haber procesos en donde la presión sea la crítica, otros procesos donde sea la temperatura, otros procesos donde sea el flujo, otros procesos donde sea el nivel, otros procesos donde sea una variable analítica, otros procesos donde sea la velocidad angular. Por ejemplo, ¿en dónde va a ser importante la velocidad angular? En generación de energía eléctrica, para que siempre tengamos esos 60 Hz de frecuencia. Ok, entonces vean, ya tenemos definidas las presiones positivas, negativas, presión manométrica, entonces cualquier presión mayor a la presión atmosférica, presión negativa, cualquier presión menor a la presión atmosférica. ¿Qué es la presión atmosférica? Es la presión ejercida por la columna de aire que tenemos sobre nosotros. Finalmente, esta columna de aire va a tener una masa. Esa masa va a estar actuando sobre un área determinada y ya me va a generar mi presión. Presión absoluta es cualquier presión que yo mida respecto al vacío perfecto o cero absoluto, que es en donde yo ya no tengo ninguna partícula de aire o una molécula que quede por ahí de aire. Ese es mi punto de referencia para medir mis presiones absolutas. ¿Dónde puedo tener presiones positivas y negativas? Solamente cuando hable de presiones relativas. Prácticamente un valor absoluto siempre es mayor a cero. Ok, jóvenes, nos queda un minuto. Si tienen alguna pregunta o comentario. No, profe. ¿No? Ok, si no hay nada más que agregar, nos vemos el próximo viernes. Tengan a la mano otra vez sus normas ISA, que vamos a seguir con la parte de identificando instrumentos y equipos. ¿Sí? Ok, jóvenes, si no hay nada más que agregar, aquí le dejamos. Que tengan una excelente tarde. Nos vemos el próximo viernes. Gracias, profesor. Buen día. Hasta luego, buen día.